Y bueno, ¿cómo, cómo empieza la historia de la delgada línea amarilla? ¿Cómo salió la idea? Pues mira, antes que nada, gracias por invitarme, gracias por el espacio. Sí, es como en un momento complicado de un proyecto, pero la verdad es que siempre trato de darme el tiempo para platicar y compartir mi experiencia. Finalmente creo que pues de eso se trata, ¿no? De compartir cómo la ha pasado uno, el viaje que ha tenido uno pues, para poder llegar a donde estoy. Estoy iniciando, estoy arrancando, pero lo que yo pueda compartir de mi experiencia, pues yo siempre estaré muy abierto y muy dispuesto para eso. Así es que aquí estamos con mucho gusto. Ahora, ¿cómo nació el proyecto de la Delgada Línea Amarilla? Pues mira, yo desde que empecé a hacer cortometrajes, el primero fue dentro del ITESO, donde estudié comunicación. En el año de 1998 hice mi primer cortometraje. Fue un corto estudiantil, ¿no? Con compañeros de la escuela, pero la verdad es que fue la primera experiencia en la que me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Fue dentro de una de las materias de cine eh, que se parten en el ITESO con la maestra Anne-Marie Meyer, y Ok. la verdad es que fue un momento padre porque me di cuenta que podía contar pequeñas historias con los recursos que yo tenía. Solo tenía una camarita, un tripié, y con eso hicimos el primer cortometraje. Y después de eso, mi segundo corto lo hice para un concurso, no, lo hice en 2 semanas, mi corto, y afortunadamente le fue bien, pero bueno, pues lo mejor del caso fue que el jurado era como un jurado de lujo, estaba integrado entre otros por Alejandro González Iñárritu del Toro, estaba Cuarón, estaban los dos Cuarones de jurados, estaba Lubez. Entonces la verdad es que creo que fue una oportunidad muy padre para que esta gente tan consagrada, tan importante, tan admirada, pues pudiera conocer el trabajo de muchos pues, jóvenes, ¿no? Que estábamos como ahí arrancando y haciendo nuestros cortos. Y fue de ahí donde surgió un poco la relación con el director, productor Guillermo del Toro. Él vio mi trabajo y pues a partir de ahí surgió como una relación, una conexión en donde me pidió que no me perdiera, que le siguiera enviando mi trabajo, mis cortos, y pues fue eso como, siento yo que fue combustible como para decir, sí puedo hacer un largometraje en algún momento. Obviamente esos momentos no estaba preparado para filmar una película, un largo. Todavía tenía un camino que recorrer con los cortos y experimentando y narrando historias y escribiendo guiones. Así es que pasaron algunos años y tuve la oportunidad de conocer a Del Toro personalmente y me comentó que le gustaba mi trabajo y que en algún momento le gustaría producir mi primer largometraje. Eso fue en el año 2004 Órale. y pues pasaron 10 años finalmente para que yo pudiera estar listo para filmar un largo, para dirigirlo y para poder escribir una historia sólida, ¿no? Entonces, el proceso ha sido largo, Ujú. fue mucho tiempo, pero finalmente pues en el 2015 pude estrenar mi primer largo, que fue La Delgada Línea Amarilla, y te lo estoy resumiendo en muy poquito tiempo, pero pues fue todo un trayecto, todo un camino, ¿no? Tan largo a veces pienso yo como el de los protagonistas de mi historia, ¿no? Pero creo que para un director es necesario recorrer esos largos y duros caminos, porque si no, si se te dan muy fácil las cosas, creo que no lo aprecias del todo y no creces como deberías de crecer. A veces crece uno más con el sufrimiento en ocasiones y de eso se trata creo que hacer cine, de salir adelante de todos los problemas, de resolver todos los problemas y de contar la historia de la mejor forma posible. Y bueno, pues es como en muy resumidas cuentas te digo la historia de esta película. Dices, en 2004 Del Toro pues, te invitó o te dijo que quería grabar tu primera película. ¿Tú ya tenías el guión en 2004 o lo empezaste a escribir en ese momento o dónde sale la idea pues ya específica de La Delgada? No, en ese momento no tenía el guión listo, de hecho Ujú. no tenía un guión de largometraje y creo, bueno, lo más natural que se hubiera sido, pues si recibes una propuesta de ese tipo por parte del, pues ponerte a lo mejor a escribir en frega un largo, un guión, ¿no? Para tenerlo listo y poder hacerlo y tomar la palabra, pero la verdad yo sentía que en ese momento necesitaba tener un buen cortometraje. Creo que hice un examen
de conciencia, si se puede decir así, y yo me di cuenta de que necesitaba contar un buen corto que fuera visto por gente, que tuviera retroalimentación y que de alguna forma fuera reconocido. Así es que después de esa invitación del Toro hice un cortometraje llamado La leche y el agua, que ojalá tengan oportunidad de verlo en esta ocasión, los asistentes. Me gustaría que lo vieran, porque bueno, fue el primer corto en donde yo me sentí más seguro, tuve los elementos, tuve el presupuesto por parte del IMCINE para poder contar una historia como yo la había imaginado, y afortunadamente La leche del agua pues fue un cortometraje que fue reconocido, le fue muy bien, estuvo en 42, 44 festivales en varios países, y tuvo la oportunidad de ganar 26 premios. Así es que después de ese corto, yo dije, sí, o sea, ya estoy listo, creo que ahora sí me puedo aventar el tiro de hacer un largo, ¿no? Entonces, terminando el corto de La leche del agua, literalmente me topé en la carretera con la historia. Estaba yo con cuatro opciones, cuatro historias o líneas argumentales para mi primer largo, pero al mismo tiempo sentía que necesitaba yo contar una historia sencilla, no simple, pero sencilla, y honesta, ¿no? Y una historia que yo pudiera de alguna forma manejar, que no fuera tan complicada de hacer y que no fuera tan cara. Entonces estaba con cuatro opciones, ninguna me llenaba del todo, pero para hacer un tiempo decidí hacer un viaje por carretera a San Luis Potosí, y justamente en la carretera, mientras iba de Guadalajara a San Luis, me topé con esta guardia de hombres que estaban pintando en la carretera, empujando un carrito destartalado, y la verdad es que la imagen me pareció pues muy peculiar, me pareció muy especial, y después de que los pasé y los vi a ellos ahí pintando, me quedé con esta imagen de estos hombres solitarios en medio de una carretera semidesértica de San Luis Potosí, y me pareció una imagen, pues la verdad, muy cinematográfica, si se puede llamar de alguna manera. Me pareció que había historias que contar, me interesó conocer más de estos hombres, que la verdad es que pues, están muy olvidados, y creo que en el cine mexicano no había una película que hablara y les rindiera de alguna forma homenaje a estas personas pues, que están ahí siempre, y que los pasamos y que los vemos 2 segundos y no los volvemos a ver en nuestras vidas, ¿no? Finalmente a veces se nos olvida que son seres humanos con historias y que tienen algo que contarnos, ¿no? Y eso fue lo que me atrajo de la delgada línea amarilla. Regresando a Guadalajara me puse a escribirla, y un año cachito después pues ya tenía el guión, y me puse a buscar financiamiento y apoyos para la historia, ¿no? Creo que cuando terminé el guión sabía que era la historia que yo quería contar para que fuera mi primer largo. ¿Cómo es el asunto del fondeo de la lana de la producción, pues? De conseguir dinero. De entrada, digo, como project manager, los que van a estar aquí en el Congreso, les interesaría saber cómo sabes cuánto pedir, o si lo que te van a dar te va a alcanzar, o cómo determinas eso. En México tenemos, en este momento tenemos fondos que son los principales. El primero se llama Eficine. Este fondo, ¿en qué consiste? Este fondo consiste en que si tú eres dueño de una empresa, puedes dar hasta el 10% de tu ISR, lo que le darías anualmente al SAT, lo puedes asignar a un proyecto de una película, ¿no? Es decir, si yo llego con mi carpetita de la delgada línea amarilla contigo y te la vendo y te digo, oye, mira, pues va a estar padre, va a estar estos actores, etcétera, y te gusta, tú me puedes dar ese dinero a mí en lugar de dárselo al SAT. Y este es un convenio que tiene el CONACULTA con el IMCINE y el SAT, y todos están ahí como de acuerdo con esto. Hay un comité evaluador, que es el que te comentaba, y si todo está en orden con tu carpeta y con ellos por parte de la empresa y sus números con el SAT, pues esto procede. Gracias a esto es como se han hecho algunas de las películas últimamente. Tú puedes tener un acceso hasta de 20 millones de pesos por parte de una empresa, o 20 empresas de 1 millón de pesos, etcétera. El caso es que el tope son 20 millones que tú puedes recibir para un proyecto. Entonces, tú puedes tener 20 millones del Eficine. Hay otro fondo que se llama Fidecine, con el que puedes acceder aproximadamente 10 millones de pesos, pero la diferencia es que los proyectos de Fidecine deben de ser particularmente o tener posibilidades comerciales. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor una película
la de Omar Chaparro, una película de Marta Higareda, o bueno, en el caso la Línea Amarilla, la metimos a ese fondo, nos dieron el dinero, pero si la película tiene ganancias Ujú. significativas en la taquilla, tú estás comprometido como productor a regresar ese dinero de alguna Órale. forma, ¿ok? El otro fondo que te comento es Foprocine, que es un fondo para películas de corte más cine de autor, cine de festival, que no necesariamente tienen todas las posibilidades, no está restringido, pero no necesariamente tienen las posibilidades de llegar a la cartelera. Y este fondo te da hasta 10 millones de pesos y no tienes ninguna obligación de regresar el dinero. Es ahora sí que a fondo perdido, ¿no? Órale. Entonces, tú tienes tu historia y tú como productor tienes que ver cuáles son las mejores posibilidades para, de acuerdo a la historia que tienes, para pedir los dineros, ¿no? Sí, eso es básicamente cómo funcionan ahorita estos fondos en México. ¿Cómo sabes o cuánto cuesta, cuánto te va a costar tu idea? Pues Claro, bueno, mira, en este caso, para saber cuánto va a costar la película, yo como director eh, me preocupo, pero no me ocupo de eso. Ujú. Quiere decir que necesito un productor o unos productores que se sienten a evaluar el guión, Ujú. que hagan un presupuesto. Primero tiene que haber un breakdown, un presupuesto, para ellos poder determinar, primero, a ver, ¿dónde vamos a filmar esto? No, pues mira, es una historia de unos hombres pintando una línea amarilla en una carretera semidesértica. Bueno, pues la vamos a filmar en México y todo parece indicar que San Luis Potosí es la mejor opción. Vamos a ver cuánto nos cuesta filmar ahí, cuánto necesitamos de tiempo. 7 semanas, ok. Órale. 7 semanas, en función de las semanas que vas a filmar, de acuerdo a la historia, comienzas a hacer números. ¿Qué tipo de actores queremos? Bueno, pues queremos a actores a lo mejor de teatro experimental de alguna universidad, pues no te van a costar lo mismo quizá que a lo mejor un actor que ya tenga mucha experiencia, que haya tenido muchas películas, que seguramente te va a costar más. Y en función de todas esas variantes, tú comienzas a hacer un presupuesto. Y con ese presupuesto es, no quiere decir que no varíe, pero es muy aproximado a lo que realmente tu película debe de costar. Y cuando tienes unos números que presentas tú a consideración para los fondos, eso sí es muy importante que no los muevas. De alguna forma tienen que ser números muy sólidos Ujú. para que el dinero que se pues lo utilices de la mejor manera y cuando te hagan estas auditorías, porque hay auditorías para ver cómo ha dejado el dinero, pues todo cuadre pues de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que un productor de cine puede calcular cuánto va a costar una película. No quiere decir que no pueda haber variantes, por supuesto, si el proyecto tiene algún contratiempo o si el proyecto de alguna forma necesita crecer más en cuanto a escenas o a personajes, bueno, pues las cosas se pueden siempre como ajustar, ¿no? Pero básicamente es como la forma en la que se trabaja para una película. Llegamos a estar hasta 150 personas trabajando en la película, dependiendo de las escenas, pero tuvimos efectos de lluvia que tuvimos que llevar al desierto, relámpagos, viento, tuvimos que construir una feria, en fin, hubo necesidad de construir y de crear ambientes, crear atmósferas, y todo eso pues obviamente tiene un costo. Llevar a estos actores a estos lugares pues requirió también infraestructura, tenerlos en las mejores condiciones posibles. Entonces llevábamos campers para ellos, llevábamos seguridad, en fin, una serie de variantes que definitivamente pues hicieron que la película costara lo que costó. Me cuentas que fueron 7 semanas y pues por lo que recuerdo de la película es casi todo en exteriores, ¿no? O todo está en exteriores. Sí, la película podremos decir que el 95% son exteriores, efectivamente. Ujú. Eh, Solo filmamos algunas escenas dentro de una gasolinera, filmamos algunas escenas en un taller mecánico, ¿sabes? Son como Ujú. locaciones pequeñas que no requirieron la complejidad, nunca estuvimos en foro, y eso estuvo padre, porque de alguna forma, cuando estás filmando en exteriores, alejado de la ciudad, muchas veces no teníamos ni celular, señal de celular, de alguna forma esto te ayuda como
conectarte más con el equipo de producción, ¿no? O sea, realmente te conviertes más como en una familia, te desconectas de todo lo exterior, todo lo tecnológico y tienes oportunidad de conectar más finalmente pues, con los humanos, ¿no? Con las personas que están haciendo Entonces es una experiencia muy enriquecedora para todos. ¿Qué pasa en las 7 semanas de rodaje? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, una vez que se termina la producción de la película, o sea, Ajá, la filmación de las imágenes, lo que sigue es comenzar a editar un primer corte para ok. saber, pues para saber primero si tienes una historia, o sea, si sí lograste filmar todo, los setups y todas las escenas necesarias para poder contarla. Y una vez que tienes tu primer corte, comienzas a darle, ahora sí que forma, ¿no? Como Órale. peluquero, man. Mi primer corte, la película dura 95 minutos finales. Mi Ujú, primer corte estaba en 120, casi 130 minutos. Era una órale. película larguísima. Pero bueno, esto es normal siempre, tener como un corte muy largo y empezarle a meter tijera. Luego hice un segundo corte que estaba en 115 minutos. Y Ok. finalmente ese corte fue el que presenté a Guillermo el Toro. Ujú, Tuvo oportunidad de verlo, lo platicamos, me dio su retroalimentación. Pues mira, yo creo, la verdad, que si le bajas 15 minutos a la película, la historia se sigue contando muy bien y le puedes órale. dar mejor ritmo. Entonces, pues una recomendación viendo desde el pro, pues la verdad hay que tomarla en cuenta. Entonces, Ujú, la película le metí tijera y quedó en 5 minutos menos, incluso la G95. Y la verdad ujú. es que creo que fue pues muy la recomendación de Guillermo, para darle mejor ritmo a la película y quedé con el corte final. Bueno, Órale, eso fíjate. una vez que terminas el corte de edición, mientras se hace esto, tú puedes ir, bueno, el músico, ¿no? Quien hace el Ujú, score de la película, con ese corte ya puede ir componiendo, puede irse inspirando y podemos como director y como músico poder ir definiendo los cues musicales. Los cues musicales son estas pequeñas piezas musicales que están insertas dentro de las escenas de la película y que pues definitivamente le ayudan a darle ritmo, ayudan a darle intensidad y emoción a un momento peculiar que tú quieras resaltar, ¿no? Entonces, en este caso, Dan Slotnick, que fue el músico de la delgada línea amarilla, pues se puso a trabajar en esta parte y mientras él estaba haciendo la música, nosotros comenzamos a hacer diseños sonoro con Sergio Díaz, que es uno de los mejores diseñadores de sonido que hay en México. Y ok. bueno, es un trabajo que comienza a formarse y comienza a avanzar de manera paralela en muchos aspectos. La gente de los efectos especiales, la gente de la música, la gente del diseño sonoro y todo pues con la finalidad de llegar como a la misma meta al mismo tiempo, a machar todo lo que tienes, ¿no? Es un Órale. proceso interesante, muy intenso, pero también en el que tienes que estar muy conectado con todo. De pronto puedes recibir una llamada a las 3 de la mañana, oye, en la escena tal, en el segundo tal, quieres resaltar, ¿sabes? Y entonces no te puedes desconectar, pero ni un segundo, man. Es muy intenso, pero también pues, es muy padre que toda esta gente esté tan conectada con tu historia y tan inmersos en este deseo de contar la película, ¿no? Es una experiencia muy intensa y muy enriquecedora. Me imagino que sí. Y es un proceso, me imagino, más largo que las 7 semanas de rodaje, ¿no? ¿Te toma meses o cuánto tiempo pasa hasta que dicen, ya, acabamos la película? Bueno, el proyecto total, como sabes, me tomó 7 años. Filmar Ajá. la película me tomó 7 semanas y hacer la postproducción me tomó Ajá. 7 meses. 7 meses. Órale. 7 meses de postproducción. Creo que en promedio esto es como lo que una película de tipo, ¿no? Del tamaño de la línea María, pues es el promedio de lo que se tarda, ¿no? 7, 8 meses más o menos. Hay películas que se alarga muchísimo el proceso de postproducción, precisamente porque algunos productores se preocupan mucho por cómo van a filmarla, pero no Ujú. asignan el presupuesto necesario para la postproducción, ¿no? Como que dicen, bueno,
y luego vemos cómo la postproducimos, pero creo que me Ahora, parece que es como muy importante por parte de un productor tener esta responsabilidad de decir, mira, hasta que no tengamos todo el presupuesto, no nos vamos a aventar con el paquete, porque no hay nada peor que una película porque no se ha terminado la postproducción. Afortunadamente, nosotros no que paramos, todos los días se ujú. trabajó por ella, por la película, y estuvo lista, me parece que una semana y media, 2 semanas antes del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entonces llegamos a súper buen tiempo. Se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara del 2015, ¿verdad? Así es, estrenamos la película en el año 2015, sí. Y llegó a la cartelera comercial como año y medio después. En ese tiempo, ¿qué es lo Llegó a la que... cartelera oficial, llegó el 2 de septiembre de este año. O sea que sí, yo me puedo sentir afortunado de que haya llegado porque, como te comentaba, en promedio de estas 150 películas mexicanas que se hacen al año, eh, solo 60 o 70 llegan a las salas de cine. Quiere decir que tenemos ahí aproximadamente 60 películas que están terminadas y que nadie o muy poca gente las ha visto de no ser por festivales de cine, ¿no? Entonces, pues el hecho de que la me haya llegado, pues ahora sí que es motivo de alegría, ¿no? El que vamos a agarrarla, vamos a poner que los exhibicionistas, en este caso Cinépolis o Cinemex, han dicho, sí, todavía siguen festivales. Afortunadamente, ahorita ha estado hasta la fecha en 49 festivales y Órale. ha ganado 22 premios. No, 23 premios. 23 premios ha ganado y pues la verdad es que pues, me da un gusto, o sea, por mí, pero también por toda la gente que estuvo ahí, man, porque hubo gente que estuvo, digo, no todo el tiempo, no los 7 años, pero le invirtió mucho tiempo, le puso mucho corazón y la verdad es que cuando hay una película que cuesta tanto trabajo sacarla, pues está muy bueno que tenga buenos resultados. Finalmente es una manera de decir, pues gracias y valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? Y pues mira, el hecho de que siga rolando ahí por el mundo y que mucha gente la vea, pues sí es motivo pues, de mucho gusto para todos. Para mí como director creo que lo más importante es que una historia que concibes en México, con personajes mexicanos, con un pues realmente con un tema muy, muy nuestro, como es las Ujú. carreteras del país, como es el desempleo, como es estos hombres que trabajan las carreteras, pues que finalmente conecte con personas de otras partes del mundo, como en Dubái, ¿no? La gente, pues gente estuvo muy emocionada al final de la película, hace que te des cuenta que finalmente son historias universales, ¿no? Y creo que ese es el punto. A mí me gusta como contar historias universales, sí que tengan pertenencia, que sean de un Ujú. lugar, pero que finalmente las pueda disfrutar gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Y creo que esa, pues finalmente va a ser el reto para mí, ir contando historias que sean finalmente universales y que conecten con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Vale, gracias. Bueno, volviendo tantito al rodaje. El rodaje estoy muy interesado porque fue, bueno, en exteriores. Y, bueno, ahí pueden pasar muchas cosas que están fuera de tu control, ¿no? Sí. Hubo cosas que no pudiste controlar que dijeron, ay, cabrón, esto no me lo esperaba. Bueno, imagínate un rodaje como ese, o sea, estar 7 semanas en el desierto Ajá. con el calor de 40, llegamos a estar hasta 45 grados en algunas ocasiones. Por las noches tuvimos que filmar algunas escenas al lado de la carretera con la fogatita, estábamos a 0 grados. Siempre hay aventuras, siempre hay cosas que están fuera de tu control y cosas que no te esperas, pero que al mismo tiempo pues te pueden llegar a sorprender. Justo el día que necesitábamos filmar, habían sido días de muchísimo sol, ¿no? Ujú. Sol muy, muy cabrón, y yo necesitaba pues que estuviera nublado para poder filmar mis escenas de la lluvia. Finalmente, cuando tú tienes el cielo azul y soleado y tratas de poner una máquina que eche No, agua, pues no. que simula la lluvia, pues jamás vas a engañar a nadie, ¿no? Finalmente, pues tienes que hacer
un trabajo muy, muy cabrón de postproducción para poder borrar ese cielo azul y ponerle nubes. Todo parecía que iba a ser un desastre, esas escenas de lluvia. Por alguna extraña razón amaneció nublado y tuvimos 2 días completamente nublados, cuales fueron perfectos para la escena. Terminamos de filmar las escenas de lluvia y al otro día el cielo estaba totalmente azul, soleadísimo. Entonces, de pronto pasan algunas cosas que, pues, no sé, se conectan los astros para que todo suceda y funcione de la mejor manera. También hay cosas que, pues, definitivamente están fuera de tu control y que también debes, como director, creo que aceptarlo Ujú. y reinterpretar tu historia, ¿no? Eso justamente hablábamos hoy con el director de fotografía del proyecto que estoy haciendo aquí. Pues hay cosas que no puedes controlar y debes de, tú puedes imaginar tu historia de una manera y querer que suceda exactamente como lo tienes en la cabeza, pero es bastante agradable dejarte sorprender y dejar que las cosas sucedan y de crear en el momento con lo que tienes y como lo tienes y como se te puso sobre la mesa. Creo que esa parte como director es la que estoy como ahorita aprendiendo, ¿no? De Ujú. pronto yo era como un director muy estructurado, llegaba con mis storyboards de principio a fin y trataba de que todo fuera exactamente como yo me lo había imaginado, pero también sufre uno mucho siendo de esa forma, ¿no? Tiene uno que abrirse, dejarse sorprender y dejar que todos aporten de una forma en la que los proyectos crezcan mucho, ¿no? Y ahorita, pues, pues creo que es como el reto, ¿no? Dejar que las cosas sucedan más y tomar lo que mejor te funcione para crear. Las 7 semanas que estuvieron en exteriores, ¿se quedaban en trailers o se iban a un hotel o dónde se quedaban en las noches? Mira, las 7 semanas que estuvimos filmando la película, San Luis Potosí, Ujú. estuvimos como base en San Luis Potosí, en la ciudad, Ok. y precisamente eso lo hicimos con la finalidad de poder filmar en carreteras que no estuvieran a más de 1 hora de la ciudad. Esa fue como una de las reglas que nos pusimos, para poder dormir en un lugar a gusto, ¿no? Ujú. Tener todos los servicios y pues perder el menos tiempo posible en traslados, porque pues son tus 10 horas de llamado y no Ujú. tienes más. O sea, la gente necesita descansar Claro. y tienes que regresar a la ciudad, ¿no? Entonces, afortunadamente todo lo encontramos no más de 1 hora de la ciudad de San Luis Potosí. Y esa es creo que una de las reglas, ¿no? Pues para poder hacer una película en estas condiciones. En un par de escenas filmamos en algunas curvas en una zona de San Luis que era lo más alejado de la ciudad, y para eso lo que hicimos fue hospedar a los actores en un pequeño pueblito que estaba muy cerca. Había una posada y bueno, pues ahí llegaron ellos a dormir para pues, tenerlos más a gusto y que no tuvieran que hacer traslado hasta San Luis Potosí. Órale. La película trata en sí de, pues, de un proyecto, ¿no? La misión es pintar 217 kilómetros Así es. de Entonces, línea amarilla en 2 semanas, ¿era? ¿14 días o en cuánto? 2 semanas, más o menos. Sí. Este, ¿Sí pintaron ustedes? ¿Cuánto pintaron Hice de mis carretera? cálculos, ¿eh? Ah, sí. ¿Eh? ¿Y cuánto pintaron? ¿Cuánto le dejaron ahí Mm, a la gente de la que usa la carretera? pintamos yo creo que pintamos como unos 30 kilómetros de caminos. Pues no es mucho, pero Órale. bueno, es de alguna manera. Lo que pasa es que, fíjate, lo que hicimos fue, nosotros contratamos a una empresa que se dedica a pintar carreteras de forma profesional, que tienen estos Ujú. grandes camiones que usan el GPS ahora para Ok. pintar. Entonces, prácticamente un robot es el que hace el trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, para cuando necesitábamos tiros larguísimos que se veía la carretera al fondo pintada, el trabajo lo hacían ellos y yo lo que les pedía era píntenme hasta este punto, para que a partir de Ujú. este punto sean los actores que los que pinten verdaderamente la carretera, ¿no? El asunto es que como estábamos pintando pintura real, ¿no? Era Ujú. pintura real, yo no podía hacer una toma dos exactamente del mismo punto. ¿Por qué? Pues porque ya estaba pintada. Entonces,
Si yo quería hacer, cada toma era una raya o dos. Y bueno, realmente son como las experiencias que pueden ser de las más complicadas en cuestiones técnicas, pero ya cuando lo ves en pantalla, pues dices, mira, valió la pena todo el esfuerzo de habernos aventado este proyecto. La canela, ¿cómo consigues alguien que lleve un perro al cine? ¿Cómo contactas a alguien? O platícanos de la canela, de dónde sale. Mira, el personaje de Canela, que es una perrita que estos personajes se encuentran allá a mitad de la carretera, eh, la idea surgió a partir de una historia real que leí en algún periódico. Okay. Alguien, por ahí lo tengo guardado, creo que incluso precisamente porque me pareció tan padre la anécdota que dije, esto quiero usarlo en alguna película. No sé en cuál, Bueno, todavía no tenía ni la línea amarilla. Me pareció pues, una historia triste y a la vez como dulce, una historia agridulce. Se me ocurrió verla porque me parecía importante que de alguna forma hubiera un personaje que fuera como un catalizador, que los uniera de alguna forma y pues, que fuera como una perrita, una presencia femenina de alguna forma en este mundo de hombres, ¿no? okay. Lo que sí tenía muy claro es que se llama Manela y que fue una perrita de apariencia callejera, ¿no? Entonces, hablé con Claudia Porter y Rocío Ortega, que son las personas que animales, entrenan animales para películas. Ellas tienen un rancho muy grande en la Ciudad de México y prácticamente pues son las que proveen de animales. Te estoy hablando desde vacas, puercos, jaguares, caballo, todo, ¿no? Los caballos del zorro los pusieron ellas, los animales de apocalipto los pusieron ellas, en fin, tienen toda la experiencia. Yo hice un corto, este corto que te digo, La leche del agua, usé una vaca y ellas fueron las que me llevaron y me entrenaron a la vaca, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues tenía la encomienda de que entrenaran a una perrita callejera, pero comentaban ellas que los animales que ellos tienen, pues, los perros en particular, son perros de raza de primera. Ajá. Normalmente son para comerciales de purina o de cualquier otro alimento. Entonces, los que me mandaban estaban muy bonitos, eran perros de raza, ¿no? Y la verdad me interesaba que fuera una perra callejera. Entonces, lo que hicimos fue contactar a una persona, a una asociación que se carga de rescatar animales, y rescatamos a un par de perritos afuera de un supermercado, y me mandaron las primeras fotos y me pareció que pues, eran los perros adecuados. Estaban pobres, estaban muy maltratados, Flacos. estaban con algo de sarna, pero ellos los estaban cuidando y dije, bueno, yo creo que puede funcionar. ¿Por qué dos? Porque necesitábamos, por el número de horas que necesitábamos al perrito, a la perrita en el set, necesitábamos que tuvieran como a su doble, ¿no? Entonces, de alguna forma, se parecían mucho, estaban juntos, se llevaban bien, así es que era como lo más natural, pues usar a nuestras canelas, ¿no? Así les llamábamos. Entonces el reto fue que ellas las entrenaran, porque pues, eran perritas de calle y no tenían absolutamente ningún conocimiento de pues, estar ante una cámara, y yo les di unas acciones muy específicas para que se las pidieran a estas perritas, y pues ellas las entrenaron, aunque finalmente es muy difícil trabajar con animales y más cuando no están acostumbrados a un set. En este caso fue muy, muy complicado las escenas que hicimos con nuestros perros. De hecho, yo al terminar el rodaje estaba muy inseguro respecto a si incluirlos o no, o Okay. cortar el mayor número con ellos, porque fue muy, muy difícil que lograra yo lo que había visualizado. Pero cuando tienes un buen editor, se puede hacer magia. Entonces, a un editor que se llama el Porri, ¿no? Que fue en este caso el editor de la película, Jorge García, pues yo cuando vi el corte dije, wow, hay una escena en particular, la perrita la sube y empieza a empujarla, ¿no? Pintando como la raya amarilla. Para hacer ese pasamos medio día tratando de que la perrita lograra hacer eso, Okay. y yo estaba logrado, porque eran tan poquitos los cuadros de película o los
de captura que lo habíamos logrado en algunas de las tomas, que está muy dudoso de que se fuera a ver bien. Finalmente lo vi y funcionó, y así con todas las intervenciones de las perritas, pues creo que finalmente la edición en este caso salvó esos momentos. Platícanos dónde estás y qué andas haciendo, si se puede. Ahorita me encuentro en Cape Town, aquí en Sudáfrica. Estoy dirigiendo una serie de ficción para National Geographic llamada Origins. Es un proyecto la verdad es que es un proyecto grande, un proyecto muy ambicioso. Es una historia, es un proyecto que habla de los orígenes del ser humano, ¿no? Y su evolución en la Tierra. Y bueno, pues toca los momentos más significativos, ¿no? Okay. En cuanto a historia, momentos sociales, y está muy interesante el proyecto. Somos 3 directores los que estamos aquí trabajando. Ujú. Son 2 directores de Londres y yo de Ciudad de México, ¿no? Entonces, la verdad es que está padre poder ahora sí que meterle pues un poquito pues, tu visión, poder Ujú. aportar algo de lo que tú sabes y algo de lo que tú ves, y estoy muy contento de que me hayan invitado. Sí, padrísimo. Es un reto para mí, eh, porque es la primera vez que dirijo en inglés, Órale. ¿no? Eh, pero bueno, pues, ahí estoy, ¿no? Y creo que hasta ahorita el material está padre, estoy contento, estoy ya editando las primeras, son como historias, ¿no? Son Ujú. varias historias, estoy ahorita editando la primera, y ahí vamos aquí hasta finales de enero Órale. produciendo la serie. Y bueno, pues a mí una sorpresa también, porque que resulta que pues es un gran destino para hacer películas ahora y para hacer series de televisión, principalmente gente de Inglaterra, gente de Estados Unidos viene aquí porque muchas facilidades, tienes todas las locaciones de lo que quieras, bosques, desiertos, llanuras, la ciudad es de alguna forma puedes engañar al ojo y puede parecer cualquier ciudad de Estados Unidos, Okay. ¿no? Aquí se han filmado, de hecho, varias películas pues de Hollywood, ¿no? Okay. Porque pues da el gatazo, como decía en México, y resulta que pues es barato, ¿no? También tienen un buen Ujú. como programa de tax refund, ¿no? Que le llaman, Okay. y está padre, está padre. Esta es una experiencia, creo, muy enriquecedora para mí como director. Qué padre. Eh, Esta ahorita de National Geographic, mira. Muy bien. ¿Qué lecciones que aprendiste en la delgada línea amarilla estás usando ahora? ¿Sientes que te están sirviendo ahora que estás jugando como en otra cancha, ¿no? En otro terreno y puede ser que hasta en otra liga, ¿no? Pues yo creo que lo más importante, como la experiencia que estoy ahorita aprovechando en este proyecto es eh, tratar de ser como más libre en cuanto a la creatividad con los proyectos. De pronto yo como director soy como muy estructurado, ¿no? Ujú. Y siempre trato de que todas mis historias, ya sean cortos o en este caso largometrajes, que sean exactamente o sucedan exactamente como yo los imaginé. Y eso de pronto puede llegar a ser muy desgastante, porque te puede llegar a frustrar en muchas ocasiones, porque las cosas pues simplemente es imposible que sean 100% como tú las imaginas, ¿no? Trato de hacerlo lo más aterrizado posible, pero creo que la experiencia que me quedó de la película fue dejarse llevar, ¿no? Ujú. Ser creativo y crear en el momento, ¿no? Esa libertad también de llegar y sorprenderte y que quizá la locación no es lo que tú esperabas, pero igual es mejor o igual te da otras posibilidades, creo que es la experiencia que me quedó más importante y eso estoy tratando de aplicarlo aquí en este proyecto. Estoy con una muy buena relación con este fotógrafo con el que nunca había trabajado, es un fotógrafo inglés, Ujú. pero también él de alguna forma tiene esta mentalidad de dejarse sorprender por las cosas y dejar que de alguna forma las cosas sucedan y crear en equipo. Entonces, creo que puede ser el comienzo de un goce mucho mayor a la hora de estar dirigiendo. Eso Órale. es con lo que estoy quedando y es lo que estoy tratando de aportar yo en este proyecto, ¿no? Como manejar un poquito la frustración y también improvisar, ¿no? Trabajar con lo que tienes.
Sí, sí, finalmente cuando hay buenos elementos, es decir, cuando hay un buen casting, una buena locación, un buen arte y una buena fotografía, pues mira, las cosas es muy probable que vayan bien, ¿no? Entonces hay que dejar que las cosas sucedan y crear libremente. Órale. Bueno, ya para despedir la plática, Celso, bueno, supongo que algunas de las personas que van a estar ahí van a querer ir a ver la película y no van a poder porque ya no está en el cine. ¿Cómo para cuándo sale en plataformas digitales? Yo creo que la delgada línea amarilla estará saliendo a finales de este año Okay, en streaming okay, y próximamente también en Blu-ray y DVD. Es un paso que pues obviamente a todos los distribuidores, a todos los productores les importa estar presentes en Netflix o en Amazon o en todas ujú, estas plataformas es necesario, es un must ahora, ¿no? Entonces ya se negoció con ellos y solo estábamos esperando a que la película saliera de los cines de cartelera para poder arrancar con esa parte. ah, Así es que no tengo fecha, ujú. pero espero que sea muy pronto. Ah, pues qué padre, igual para Navidad ya me la puedo regalar en iTunes o algo así. Sí. Platicábamos también para que te manden preguntas a tu Twitter. Sí, pueden con todo gusto escribirme al Twitter, Ujú, que es a I am Celso García, okay. y pues ahí podemos estar en comunicación y lo que se les ofrezca. De verdad, es algo que yo siempre he pensado, el regresar un poco lo que a mí de alguna forma alguien me ha dado o algunas personas me han dado en cuanto a apoyo, en cuanto a experiencia, en cuanto a conocimientos, pues si yo en algo puedo aportar, estaré bien contento, la verdad, de poder echar mi granito de arena y abrir el canal de comunicación. Órale, muchísimas gracias. Y pues bueno, a nombre del PMI Guadalajara y del TEC de Monterrey, te agradezco muchísimo que te hayas tomado tiempo de platicar con nosotros desde aquel lado del mundo y con una agenda tan apretada. Pues muchísimas gracias, Celso. No, pues gracias a ustedes, de verdad, qué placer y estamos en comunicación y si ven un error de continuidad en mi playera de hace rato y la de hoy, una disculpa. Disimulen. Órale. Exacto, exacto. Pues bueno, pues ya, listo. Muchas gracias, Celso. No, pues muchas gracias a todos, qué buen evento, gracias por la invitación a Mario y al TEC de Monterrey Guadalajara, pues mi alma mater, ahí estudié la preparatoria y Órale. siempre